Bueno, ya la trajo bellita, se ve como una fachaje. Saludos. Buenas, buenas. Eran buenas. ¿Qué tal? ¿Y usted, cuñada, Manita, pero cómo se encuentra? Yo sé que tú no eras bonito ni nada, pero yo pensaba que tú tenías mejor gusto. ¿Cómo está? Yo estoy bien, gracias. Muy bien. Qué bueno. ¿Eso es con lo que tú traes a tu novio a visitar la casa? Jesús santísimo. Eso es para ustedes. Cosechado de la mata directamente, fuimos a tumbarlo para traérselo. Bueno, está feo esta vaina. Eso, no dijo muerto de hambre. Aunque sí, en realidad estamos muertos de hambre. ¿Qué tú dices? No. ¿Y de qué basudero recogiste toda esta mujer? De por Dios, ¿y entonces? ¿Tú vas a empezar? No, yo no voy a empezar, yo estoy diciendo la verdad. Pero está bien, está bien. Mamá la está esperando con ansia porque tú dijiste que iba a traer a tu novia y esa para novia. Esa es mi novia. Ay, Jesús, tanto que invirtieron en ti creyendo que íbamos a salirte. Pobre contigo, pero qué maldita inversión, mamá. Pero, No hagas Sofía caso, dice no. eso. No, es que ella a veces sufre de algo de problema en la cabeza. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! Llegó su nuera. Ella- Trajo Rafael. Pasen. Ven, vamos adentro. Ven. Entra, que tú nunca vas a ver en tu vida una casa así como esta. Oh. Mira, quítate la chancleta, por Eso favor. voy a entra. hacer. Sí. Me estoy organizando. Qué bueno, para quitar- organícese bien entonces. Disculpa. Jesús santísimo. ¿Y tú? ¿Que yo qué? Cálmate. Que me calme, que pero ve acá, Rafael, ¿a quién se le ocurre tener una rulla pata por suelo? Mira, te voy a decir una cosa. Es mi novia. Y la vas respetando desde ya. Tu Que aquí novia. no somos muchachos. Ay, Que tú has traído rullidos peores que ella aquí. Y aquí lo han aceptado. Así te que equivocas, cálmate. son hijos de papo y mami. Lo que pasa es que no Ujú. flojan los cuadros. Hijos de papi y mami, así bonitillos que son guapos, te todo partido. A mí no le das con eso, así que cálmate. Cállate la boca. Jesús santísimo. Yo pensaba que íbamos a salir de esta miseria que hay en este hogar. 3 días sin comer nada. Porque esta casa está todo vuelto un etcétera, vuelto una mierda. Esta casa nada más le queda el cajón, porque todo tipo hipotecado y la debemos. Que cuando viene a ver el banco nos saca de aquí. Pero, ¿y esa vendedora? Ay, pues Rafael. Llámelo. Sí, mi bebé. Saludos. Buenas. Buenas. Explícanos esto, Rafael. Ella es mi novia. Madre, le presento a mi novia. Mucho gusto. Marga. Ella es tu novia. Sí, ¿Tú qué? mi novia. Pero, Hola, Margaret, mucho gusto. Justo, joven, ¿cómo está usted? Bien. oye, Miguel, dale esa ya, Miguel, pero tú te estás volviendo loco. No, loca estás tú, Dios mío. Tú te estás volviendo loco. Suelta eso. Aquí no tenemos ni parro como huevo. Oye, ¿Qué? Ey, Miguel, ¿cómo te respeto? Qué bueno. dime, Rafael, entonces, Presentándola a mi novia. discúlpame que fue que me distraje con presentándome a quién. A mi novia, Margaret. Tú tengo un sueño, y hay que despertarte. No, ¿por qué? Entonces, Gracias. quiere Pero es para decir... ustedes. ¿Cómo que para nosotros? Sí, Pero yo yo lo traje pensé para que la tú familia. eras una vendedora. A mí tú no me vas a intoxicar con esto. Póngame. Ay, aquí no tenemos ni parro con huevo. Oye, Rafael, Aprovecha la oportunidad que tú estás pasando. Tranquila. entonces quiere decir que tú vas a echar nuestro apellido, mi apellido, a rodar por el suelo. Su apellido es rodar por el suelo. Pues claro, esto es algo que no tiene como lógica. El que tú vengas con esto, Con mi novia. dígame que es tu novia. Tú te estás volviendo loco, No. Quieres como que te reseten la memoria. Mami. Dime, A usted se le olvida. Tengo que decírselo. ni te atrevas a decir. Aquí quien le da las órdenes soy yo. Y quien la tiene que respetar eres tú. Y eso aquí no es bienvenido a mi casa. Pues lamentablemente, mami, porque esta casa también me pertenece. Yo vivo aquí y por ende. Por eso mismo, porque solamente vives aquí. Pero eso nada más está bueno para que Para nada, mami. trapee el patio, el piso del patio, porque ni siquiera es de Mire, la casa. más respeto con la novia mía, que se está pasando de las rayas. Cariño. Quien se está pasando eres tú, en traerla aquí en esta casa, sabiendo... Y usted se olvida que esta casa... ¿Qué esta casa qué? ¿Qué esta casa qué, Rafael? Rafael, bájale 2. Es tu madre. Y tú. Nosotros aquí estamos pasando demasiada necesidad. Estamos comiendo arroz con huevo. Esta casa está hipotecada. La que nosotros estamos pasando aquí no es chiquito. Aprovecha ese cajuelito y mátate. Y deja de ser tan altanera. Oye, tú sabes que
que aquí lo que importa es el abolengo, la clase, la alcunia, el apellido. Aquí no importa más nada de lo que tú quieras. Y mira tú, ¿sabes qué te digo a ti? Tú no eres bienvenida a mi casa. Tú eres de muy baja categoría, pero de lo más bajo. Yo no sé ni de qué cañá fue que este idiota pudo haberte sacado a ti. Tú te estás volviendo loco, Rafael, a traer una porquería así que hasta con ponerle la mano a algo ya lo va a ensuciar. Tú de esta casa te vas. Aquí no te quiero. Usted no era nadie cuando papi se metió con usted. ¿Cómo que yo no era nada? No. ¿Y mi Un apellido? ser humano. Un pedazo de carne con ojo, ¿era usted? Entonces, ¿mi apellido? ¿De dónde es que viene? ¿Mi abolengo? ¿De dónde viene? Dímelo. Porque se lo subieron su mala cabeza porque se quedó con todo lo de papi. Ay, Dios mío, Miguel. Dile algo, No, Miguel. yo no tengo nada que decir. Oye, pues sea lo que sea, eso no lo quiero aquí. Eso es una culicarpia, una salta patará, una come cangrejo, hermano, y cangrejo, ¿sabe qué? Una cosita que le dicen maquey, porque el cangrejo es demasiado caro. Eso es una campesina arrastrada, muerta y hambre. Daniel, bájale tú también 2. Terminó, mami, con el Y insulto. la novia de tu hijo, bájale 2 también. ¿La novia de qué? Eso no es novia de nadie. Eso parece que es novia, pero mírala, Miguel, mírala bien. O tú te enfocaste en ella por lo tieto de cositas eso Daniel, que trajo. permiso. ¿Eh? Daniel, ella también tiene derecho a hablar. Déjala que hable. ¿Qué es lo que será que va a hablar? Pero yo no sabía que tu familia era tan especial. Pero tan especial que se pasaron de especiales. Porque ¿cómo así, sin ella conocerme directamente, yo presentándome, le traje un presente porque me insultan? Yo no le he hecho nada. Le estoy conociendo. Entonces, no entiendo por qué usted se expresa así hacia mi persona. Si yo no le estoy haciendo con usted. Yo entre ni siquiera he dicho media palabra. He estado tranquilita simplemente escuchando. Es que tú no entiendes lo que tú a mí me estás haciendo, ensuciando mi apellido. Vuelvo y te lo repito. ¿O de qué manera tú quieres que yo te lo recuerde? Está bien, pero mi amor, préstame el teléfono, por favor. Dame el teléfono, por favor. Dame un segundo. Sigue hablando, no se preocupe. Tú no puedes ser así con la gente. Hola, corazón, sí, soy yo. Ponle ya comprada la casa que voy a construir. Ya está comprada, por favor. Sí, firma de una vez, que ya, es de una vez para rápido. Ah, pues está bien, aquí nos vemos con los papeles. ¿Cómo que aquí no vemos? Y tú vas a traer más gente a firmar papeles en mi casa. Vete a firmar tus papeles de tu casa que tú vas a comprar por ahí en una cuneta. Terminaste. Ahora comienzo yo. Esta casa, esta mansión, por lo que tengo yo entendido, estaba hipotecada, ¿verdad? Entonces, no diga que es su casa, porque ahora es mi casa. Yo la compré. Ahora es mía. Oye, entonces todo ese insulto y toda esa barbaridad que usted me dijo, se la traga, porque esta es mi casa y aquí mando yo y aquí yo voto el que yo quiera. Y usted es la primerita que se va y usted le sigue. No, que escúcheme, caballero. Porque esta es mi casa. Mi casa. Eso te lo dijo Rafael, que esta casa estaba hipotecada. Tú ves hasta dónde tú llegas, Rafael, diciéndole las cosas de la familia a una extraña, Doña. a una brincacharco. Señora, a mí no tuvieron que decirme nada. Yo estaba en el banco porque yo quería comprar una casa para nosotros. Y da la casualidad que ahí salió su nombre. Señorita. Y indagando en mi pareja, y yo tuve que saber lo que estaba pasando. Entonces, organícese y quiero que recojan y se larguen de mí. Y para que usted vea, mami, que la casa se iba a comprar para que no la perdieran y puedan quedarse tranquilos viviendo en su casa. Y ella se iba a quedar conmigo en mi habitación, tranquilo, normal. Y usted salta con todo eso, ya perdió todo. Yo la iba a Señorita. dejar aquí. No, pero mira, ¿cómo es el nombre tuyo? No. Mira, esto Se fue me olvidó el un nombre. tremendo error. Mira, yo te juro, mira, que eso era un montaje para que tú creyeras. Eso no es cierto, nada de lo que yo estoy diciendo. Hicieron un montaje. ¿Dónde está la cámara? No es sin cámara. No me es sin interesa. cámara. Y hacer un montaje hay que tener una cámara. Mira, No me ponga discúlpame. la mano. No me ponga la mano. Rafael, tú conoces a tu Por favor. madre. No. Ella priva en actriz. ¿No? Sí, ella priva en actriz. Óyeme, señorita, ahorita quería hablar con usted y le dije hasta caballero de lo nervioso que estoy. Ujú. Se nota que me arrebataste el presente que le traje Yo a con usted no lo he bastante ofendido. amor. Yo a usted no lo he ofendido porque el papel se trataba
que ella ofendía. Yo me quedaba de que Deja de tranquilo. ser tan alcahuete, Miguel. Y tan ¿Cómo, apoyado Miguel? mal hecho. Respete. Yo soy su tío y ella es su madre. Respete. Ustedes no respetaron a la novia mía. Pero yo no la ofendí a ella joven. ¿La ofendí? No me ofendió, pero en la forma que usted actuó no fue la adecuada. Mira, yo le voy a decir la verdad a usted. Yo actué así porque tenía hambre. Y aquí no se está comiendo ni arroz con huevo. Tu madre que tiene esa altura de yo sí y el otro no. Yo no. Yo fui rápidamente, ni siquiera te vi a ti, ni te vi a ti. Yo lo que vi fue ese filete que tú traías, lo cogí Claro, el plato. y comencé a comer de una vez. Entonces quiere decir que yo soy la mala de la película. Tú no puedes pensar, Rafael, que Miguel me estaba inculcando cosas en mi mente, ¿eh? Que yo me estaba llevando de Miguel. La conozco perfectamente. Tú me conoces a mí. Mira, Rafael. Acuérdese que es mi madre. Mira, Rafael, habla con tu novia y dile que me disculpe. Pero yo la estoy escuchando, por si acaso. Yo estoy aquí en mi... Sí, pero es que tú no me quieres entender y que yo te estoy diciendo a ti que fue un montaje. Mi amor, que yo hice. léele el veredicto. Que me disculpe. Ok, como es un montaje, ¿usted quiere que yo la disculpe, cariño? Como es tu madre, es tu gente, es tu familia, tú ves el apartamento que está allí. Ahí tú lo puedes meter a ella, porque tampoco la voy a decir, la voy a sacar de la casa, venga, para la basura. No, no, no. Tú la coges a ella, coges al tío y a tu hermana y al tuer que haga y lo metes allá en el departamento. Pero aquí no lo quiero. Allá y ahora lo voy a poner claro, fácil y sencillito. Mira que no me voy a estresar porque hace calor. Si tú te quieres ir con tu récola, te puedes largar también. ¿Yo? Porque no me voy a estresar. A mí no me interesa. Se van ellos solitos. Entonces, Te lo estoy advirtiendo con tiempo. quiere decir que tú compraste la casa. Sí, la compré. ¿Y dónde están los papeles? No te preocupes. Mami, ¿va a seguir? Y si esto es una mentira, Rafael, ¿eh? ¿Cómo que ya compró la casa y no me está mostrando ningún documento? Los documentos van a llegar, no se preocupe. Vaya recogiendo. Pues nada, Miguel, nos tocará irnos, Mira eso sí. eso, mira eso. No me ensucie mi casa, por favor. Eso sí, Rafael. Mira que una mujer pasa por la vida de un hombre rapidito así, pero una madre no, porque una madre y un hijo es para siempre. Yo espero en Dios que tú en algún momentico te arrepientas y que no te lleve de eso. Y de verdad sí, te digo 2 o 3 cosas más. Para mí tú eres una rullía, que quién sabe a qué gringo tumbaste para poder comprar esta casa y te puedes quedar con ella y con toda la porquería que hay aquí adentro y de paso con la porquería que yo parí, que si yo hubiera sabido esto, yo lo desvivo antes de... No la vamos a dejar la casa. No me Espérate. tiente, que también le quito a aquella. No me tiente. Espérate. Aunque no quite aquella, ahora me toca a mí decirle lo que tengo que decirle. Oiga lo que le voy a decir, jovencita. Y a ti también lo que le voy a decir. Usted sabe que yo limpio piscina, yo limpio patio, yo no soy jardinero. Sí, tío, está Mira, bien. lárguese. Está bien. Si no me- Váyase, Sí, váyase, váyase. Sí, me voy. Me Pues llama. Me voy. váyase. No te preocupes, Rafael, Mujer, que todo lo que sube baja. camina, no ruegue tanto. Me llaman si me necesitan, yo limpio todo eso. Le baño el perro. Yo pensaba cosas pequeñas y yo pensé que no me iba a encontrar con esta tremenda Tú película. no te imaginas lo que yo paso con esta gente. Entonces tu hermana me traga al entrar, que no muy bien me recibe, y entro y todavía andan barriendo el piso conmigo. Pero nada, tranquila. Y ellos saben lo que está pasando. Mente nada, mi amor, tranquila, no ha pasado No voy nada. a dar mente a nada. Yo voy a ver de ahora en adelante qué va a pasar. Nada, tranquila. Ven, para que chequee todo aquí. Está bien. Ay, no, este mundo no es. Ay, este mundo sí es cruel. Ay, yo quiero morir. Ay, Dios, no puede ser, no. Ay, no. Ay, Pero ven acá, muchacha. Pero te va a despellejar. ¿Y ese teatro? Dime, Miguel. ay, mami, pero que por culpa suya. Por culpa suya estoy pasando toda la... Ay, Pero ¿cómo así que por culpa mía? sí. Si usted nos hubiera puesto con la muchacha esta, estuviéramos viviendo en nuestra casa. Y ahí sí sin pasar hambre, ni trabajo, ni miseria. Y después de todo lo que le dijo, mire, nos metió en este apartamento porque ni siquiera quiso coger que ella le dio. Y debemos la renta, debemos el agua. Ay, aquí no hay Pero, nada de Soli. comer, Dios mío. Soli, Miren, no presiones ¿qué a tu están madre. viendo? ¿Qué está descalza? No tengo zapatilla viva, ninguna. A mí lo que me quedan eran los trapitos después.
Zuli, no presiona a tu madre así. Miguel, y ella pretendía que nos metiéramos en esa hediondez de ese trapito y los vecinos que nos quedaban al lado. No, pero por lo menos que me quede alguito de mi abolengo, de mi... Mire, con ese arguito de su abolengo, de su dignidad y esto de venir para acá, dije para que sus amigas vinieran a visitar, con tal que ninguna vienen. Desde que saben que papá falleció, que usted no quiere un peso, nadie la visita. Y nosotros jalando un cable con el transformador. Oye, Zuli, ¡Tengo hambre! bájale una rayita. ¿Entendiste? A mí no me alce la voz. Tú, Miguel, tú puedes salir a hacer algo porque ¿qué es lo que tú haces? Tú Sí. estás sentado. Porque usted no agarra y se mueve. Porque, mira, ay, Dios mío. Familia. Mis novios. Nadie Oye, me quiere. pero Yolanda, mis novios, o sea que son varios, son muchos. Tuve que salir de la universidad. Ah, bueno, pero ¿y con qué vamos a pagar universidad, Zuli? Dime. ¿Eh? Escúchenme, ¿me dejan hablar? Ustedes saben muy claro, las dos, que si yo saco un pie afuera, es preso porque yo estoy lleno de deuda. Por estar en los casinos. Por estar de mujeriego. Por estar pagando mujeres. Porque si usted nadie lo quiere, que no lo quiere, mi punto. Tú eres otro que nos llevó a la quiebra. Porque a mí sí, a mí me gustan las carteras caras, los zapatos finos. Pero mi papá me acostumbró a eso. Pero tú no tenías que coger el dinero de mi papá. Y tú no tenías que darle dinero a mi papá para pagar tu deuda al casino. Ay, Ahora tú me estás echando la culpa a mí. todos tienen la culpa. Todo, hasta de que mi novio me haya dejado. Tú eres muy vanidosa también, tú eres muy vanidosa. Y cogía a uno y mañana cogía a otro. Tú cambiabas a los novios como cambian los panties. No, es que la niña. ¿Cómo te estás hablando de ti? No le hable así. Cuando yo me consigo No le un novio hagas con así. cuarto, te voy a dejar en la miseria y voy a llamar a la policía para que te lleve preso de verdad, para que pague todo tu deuda en la calle. Sí, nos vamos Zuli y yo. A usted, Porque a yo usted no la voy a hacer- llevar para aparte, porque por su culpa, mira. O sea, ustedes me están sacando las uñas a mí. Bueno, Miguel, es que tú deberías de salir y hacer algo. Ya yo estoy cansada, Miguel, de mantenerte y de darte techo y pagarte Oye, todo. oye, ustedes son tan tal Oye, que ustedes han perdido la clase. Ustedes perdieron tanto la clase que hasta el examen quemaron. Sí, Miguel, oye, y es verdad, en parte, Zuli, tienes razón. Todo el dinero yo te lo he dado a ti para pagarle tu deuda, para que tú salieras de todo tu lío. Y míranos ahora que tú has apoyado en este asiento. Y en comprar porquería para sus amigas, para llenarle los ojos y comprarle cartera cara, porque las mías sí valían la pena. Pero- Y de toda la vendió para pagarle la deuda. Y tú manteniendo tigres que no tienen ni uno. ¿Por qué tú no hablas de eso? Te equivocas. ¿Por qué no hablas de eso? Que al último que tenía le compraste un carro. Dile que te dé una bola en el carro. ¡Cállate la boca! Ah, que me quede. quede. Mi papá. Ah. Ya, se va, que aquí no hay ni siquiera yuca para comer. Tengo hambre, mami, por favor, yo tengo hambre. Vaya donde Rafael, pídale perdón, quiero comer. Zuli, pero tú viste cómo esa mujer me sacó de esa casa. ¿Cómo yo voy otra Bueno, vez? váyase de rodillas, pida perdón y que se vaya hasta la basílica de yo no sé de dónde. Pero, mami, con arcurnia y clase. Pues no vamos sé las cómo. dos, vamos las Por dos. favor, pero a mí es muerta que sí. Entonces tú tienes más alcurnia que yo, porque yo soy capaz por ti y me arrodillar, pero tú no. Ay, qué linda. Además, yo no creo que yo me rebaje tanto. Así que hambre vamos a seguir pasando, porque no es verdad que después de que yo estoy allá, voy a bajarme así por una verdulera como esa, saltapatará, sin nada de clase, ni alcunia, ni abolengo. No, a mí no. A mí no. A Miguel que vaya a ver lo que hace y consigue trabajo para que pague la renta y busque comida. Ay, Dios mío, pero ahora Zuli se salió de la universidad porque ¿cómo yo la pago? Si yo la estaba pagando así, era metiendo la mano aquí, sacando de allí y buscando prestado, nada más por culpa de Miguel. Por yo quererle pagar, de que ayudar a mi hermanito a pagar toda la deuda. Mira ahora dónde estamos. Pero cualquiera va donde Rafael, sí, o lo llama, pero él me botó de su casa y me dijo que él elegía a su mujer. Y ahora no, que estamos cayendo, Dios mío, yo no soporto. Y mis amigas todavía no saben en fondo qué fue lo que pasó. Ya ni el tececito puedo bebérmelo con ella. Me da hasta vergüenza. Rafael. Mami, ¿por qué? Yo la veo a usted como más flaca. Ay, Rafael, tú no sabes por todo lo que yo estoy pasando, Rafael. Yo iba a hablar contigo, mi hijo, mira, para pedirte perdón. Mira, mi amor, nosotros tenemos 3 días que no comemos nada. Ya se cumplió la renta, me cortaron la luz, no tengo internet y me está llevando quien me trajo, Rafael. Mira,
tú deberías de hablar con esa mujer, porque yo no puedo salir así de mi casa, Rafael, ¿qué tú dices? Bueno, mami, mire, ¿qué le digo? Realmente yo no quería que estas cosas pasaran. Como le dije aquella vez, ella fue para comprar la casa, no para sacar a ustedes de ahí, para que ustedes se quedaran viviendo ahí. Y mire cómo usted la trató. Usted y Zuli, cómo trataron a esa mujer. Como que ella no era nada, la tiraron por el suelo. Es Y que esas son cosas que no se hacen. Tú no puedes juzgar a la persona por cómo se vean. Pero mire, cálmese. Yo le voy a llevar una comprita. no, pero para tú comprar tontería, lo que tú, dame el dinero y yo sé lo que yo voy a comprar. Yo me estoy muriendo de hambre, mírame, qué flaquita Mami. soy. Le voy a hacer una comprita, se la voy a llevar a la casa para que tenga que comer. Le voy a comprar arroz, aceite, huevos. No. Huevo, no me hable de arroz y huevo, no, por favor. Ajá, ¿qué usted quiere? Por favor, Rafael, ya no me hable de eso. Ya yo no lo quiero ni oler. Mira, de tú Entonces, mencionarlo, ¿qué le me llevo? dio una cosa en la nariz. Dame dinero, que yo sé lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que usted quiere? Yo quiero comprar comida, de verdad, yo quiero. Y además yo necesito pagar la Mami, renta. ¿a qué usted le llama comida de verdad? Carne, vegetales, pescado, marisco. Ese es el problema. Mami, usted tiene que adaptarse a la situación. Pero quiere decir que toda mi vida me la voy a pasar comiendo arroz con huevo. No, ¿Eh? yo le voy a comprar carne. Pero eso de marisco, ese famoso caviar que usted tanto vive glamoreando, ese caviar, Sí, olvídese, me hace falta. olvídese de todo eso. Mami, mire, Rafael, yo estoy... dígame. Yo soy tu madre, mira. Y yo nada más te parí a ti, por favor, mira. Si tú quieres, yo hasta voto a Miguel de la casa. Pero por favor, te lo suplico. Mira, la renta ya se cumplió y nos van a sacar de ahí hace 2 meses que Mami. ya yo no pago. Tienes que buscar un apartamento más barato. ¿Más barato? ¿Cuánto te paga ahí? 25,000. ¿Y qué usted cree 25,000? Pero eso es un dineral. ¿Cómo Eso que es un un di- apartamento de lujo. Y- ¿Usted sabe lo que usted va a hacer? Usted va a agarrar y va a buscar un apartamento que pague 8,000. Mira, Máximo Miguel, mira. 10,000. Mira, Rafael, lo que te voy a decir. Yo no puedo mudarme en un apartamento como ese que tú estás diciendo, mi hijo. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Y qué van a decir mis amigas? Ese es ¿Eh? otro problema. ¿Qué van a ¿Cómo decir? yo me voy a sentir? Dime, si me siento incómoda en ese, dime tú en uno de 8,000, Rafael. Mami, yo estoy tratando de buscar la vuelta, de apaciguar la cosa, de que todo salga bien. Le estoy diciendo que le voy a hacer una comprita para que esté tranquila Una por un lado. comprita de arroz con huevo, o sea, como a mí nada más me queda el fui. ¿Cómo así? Lo que yo fui. Ya yo ni siquiera puedo pensar en comerme un mulito de pollo ni nada. Mam. O sea, me queda el fui en lo que yo fui. Mami, le voy a comprar pollo, le voy a comprar carne. Pero Y que ese- dame mi dinero. Si tú Mami, me lo vas a dar, yo lo Yo compro. le voy a hacer la compra y no tiene que salir de la casa. Y ya. Y lo hacemos así. Entonces Y- tú me estás tratando como un inútil, como que yo no sé. A Mami. mí me gusta, mira, ir con mi canasta al supermercado, Ok. que mis amigas me Ok, vean que ok. yo fui de compra. Ok, pues entonces usted va a ir conmigo a hacer la compra. Y usted va a ir con su canasta para que sus amigas la vean. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que como que yo soy vicioso, algo que tú no me puedes dar dinero a mí para yo Mami. comprar lo que a mí me gusta. Mami, cálmese. ¿Eh? Mire, yo la conozco, yo sé lo vanidosa que es usted. Si yo le doy el dinero, no va a comprar comida. ¿Y qué Usted voy a prefiere comprar? pasar hambre con tal de tener una prenda. ¿Por qué no agarra y Es empeña que eso? esto, Rafael, pero ¿cómo lo voy a empeñar? Si esto es, que no me oiga nadie, esto es cobre. Si esto cae un rayo, me va a fulminar. Todo esto ya yo no tengo nada, Rafael. Pues ya. entonces genere, ponga la mente a trabajar, mami. Yo lo estoy poniendo para que mis amigas no vean de verdad que yo ya estoy tan Olvídese, jodida. mami. Olvídese de lo que la gente piense. Mire, usted está pasando hambre, tiene 3 días que no come, me está diciendo. ¿Y cuáles de esas amigas, las que ustedes quieren demostrar lo que usted no es, han venido a traer un Ah, plato de pues, comida? ¿cómo yo le voy a decir que me traigan un plato? Tú no ves que tú no Mami, piensas ni ok, genera. ok, mire, yo- Pero eso sería lo último que yo le Mami. dijera a ella, a una de ellas. Tráeme un plato de comida que estoy pasando hambre. Mami, yo voy a cumplir con hacer la compra. Y se la voy a traer, le voy a meter la mano en lo más que yo pueda. No puedo hacer más de yo ahí. quiero comprarme, mira. Y busque un Rafael, apartamento mira. más barato. No, Rafael. Ya con ¿La van a ese sacar del apartamento? No, tú lo vas a pagar, mira. No, mi amor. Yo mami, quiero comprarme una cartera acuérdese. que viene 8,000 pesos Ahí y está. una zapatilla, mira, que ya estas se me están al de prender y ya mis amigas nada más hacen así, me miran. Entonces, ¿usted prefiere la chancleta, la zapatilla y la cartera? Bueno, y si tú quieres, tú compras el arroz, pero compra salchicha, no huevo.
Pero cómprame eso, por favor. Que mira, una de las mujeres ¿Está bien? van a hacer un junte y yo no quiero bien. ir ya así con esta. Yo veré qué hago, mami, está bien. Pero recuerde, trate de cambiar esa forma y busque un apartamento más barato. Que viviendo como usted está, en la posición en la que usted está, no va a durar mucho. Pero tú te metiste con una Viviendo de mujer rica. apariencia. Págame ese apartamento. Bueno, yo le estoy diciendo, yo voy a hacer eso para ayudarla porque usted es mi madre. Y tampoco soy un ogro. Pero usted tiene que ver la situación y sentar cabeza. La vanidad no deja nada bueno. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Que me siente en un canal a llorar, No. descalza, con una ropa sucia y rota, para que vean que de verdad yo no tengo nada. Eso es lo que tú quieres, Rafael, porque tú eres mi hijo y tienes que apoyarme. Le estoy apoyando, le voy a traer Sí, comida. echándome por el suelo. Está bien, mami, apoyándome. yo la llamo para decirle cuando le venga a traer la comida. Yo voy a salir a comprar ahora. Hola, morito. Dios mío, ya se me va a caer todo. Ya sí es que definitivamente. Por eso es que siempre dicen que uno no se puede quedar con un solo hijo. Si yo agarro a Rafael y hubiera parido 2 varones, porque Zuli no, porque Zuli es hembra, pero si yo hubiera parido 2 varones, por lo menos el otro me hubiera respondido. Pero mira ahora, por el suelo, no tengo nada y ahora para una comprita tiene que ir conmigo o él hacerla. Y yo que quiero esa cartera porque el sábado voy a ir con las amigas. ¿Cómo lo hago? Ay, yo no puedo bajar de clase tan pronto así, Señor. Haga algo conmigo, Señor. Ay. Rafael. Oye, Tío. excúsame que entré así, la puerta estaba abierta, No, parece que alguien tranquilo. salió. Y como que, ¿sabes que ustedes nos votaron? Pero yo no tengo culpa de eso, Rafael. Pero ese no es el tema. El tema es que a tu hermana la quieren meter presa. ¿Te la quieren meter presa? Sí, A mi hermana. a tu hermana. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ella fue al colmado. El colmadero comenzó a seducirla. Tú sabes que tu hermana se ve bien. Ella entró y le dio par de bembazos chupeteados. ¿Sabes? Par de besitos, Ajá, par de bembazos. Y se llevó un saco de arroz. Que se llevó un saco de arroz. Sí. Mi hermana. Tu hermana se llevó un saco de arroz y creo que fue un cartón de huevo. Pero no un saco de arroz de 125 porque ella no va a poder con eso. De eso de 25 libras, ¡pap! Y un cartón de huevo. A ella la agarraron. El colmadero dice no, que dejen eso así porque no quiere que ella hable. Pero resulta que la mujer del colmadero dice que no, que la metan presa. Y ella dice que mejor presa que entregar su saco de arroz porque ella no va a seguir pasando hambre. Esa ya no está presa. La quieren meter presa. La quieren meter presa pero la tienen detenida ya. Pero fue el comadero que le dio eso. O ella se lo robó. Repito, ella le dio par de bembazos al colmadero. Ella pues, le dio besitos con madero a cambio de eso. Exactamente, y se lo llevó. Pues entonces ella no tiene que... Que la mujer dice que se lo robó. Pero el colmadero está diciendo que le dejen eso así porque no quieren que sepan qué pasó. Pero si ella lleva eso a la casa, entonces lo tengo que llevar a la compra, mami. Rafael, por el amor de Dios, tú no oyes que se lo quieren quitar, que se lo van a quitar, que la van a meter presa. ¿Y qué tú quieres que yo haga ahora? Sabrás tú lo que va a hacer. Es tu hermana. Por más cosas que hayan pasado entre familias, sangre es sangre. ¿En qué colmado es? El colmadero de Juanito. Está bien, yo paso por ahí ahora. Pero no sé cómo sea tu esposa, no se lo diga a tu esposa porque de nada ella te va a impedir que tú vayas. No, ya me no voy a impedir que yo vaya, tranquilo. Yo veo cómo lo resuelvo ahora. Hablamos entonces. Está bien. Es increíble. Ahora, di que... No. Y vendiendo di que lo beso para conseguir de comer. Y ese Miguel otro que no sirve para nada. Porque vive con ella y ni siquiera es capaz de buscar un plato de arroz. Yo no había visto cosas igual. Ahora tengo yo que salir, yo incomodidad, de a coger para allá, resolver problemas. No, hombre, no. Eso no se hace. Mi amor, Hola, cariño. tengo que hablar contigo. No tienes que decirme, yo escuché absolutamente todo. Ah, ¿tú escuchaste? Todo. Ya tú puedes ver. Y en verdad eso da mucha pena y vergüenza a la vez, pero yo creo que tú hagas algo. Porque yo creo que no se ve muy bonito, ni se ve como tan justo, ni se ve agradable que tu hermana se ande vendiendo, como quien dice, en la calle. Y mucho menos vendiendo besos. Recoso que vaya y coja una enfermedad o algo raro. Cariño, yo creo que tú hagas algo. Mira, ve y coge la tarjeta mía y dale una buena compra a tu madre. Resuélvele lo que tiene que resolverle a tu madre. Para que ella se dé cuenta y vea que yo no soy igual que ella. Yo no tengo ese corazón y esa forma y ese carácter que ella tiene. Porque en realidad está mal lo que están haciendo.
Claramente está lo que pasó aquí. Ellos fueron que se lo buscaron, pero yo tampoco tengo que pagarle con la misma moneda. Ve, coge la tarjeta y dale una buena compra que no le falta absolutamente nada. Procura que sus medicamentos, todas sus cosas, si le hace algo falta más entre Luis, lo que necesite, hazle una completación de todo, que no le falta absolutamente nada. Porque tampoco podemos pagar más con más, porque entonces nunca el mal se va a acabar. Vamos a continuar como quien dice en la misma cadena. Porque eso está muy mal lo que tu hermana está haciendo. No, claro Muy que sí. mal. Yo me quedé sorprendido. Pero está bien, déjame yo entonces resolver eso para... Está bien, mi amor, ve, búscalo. Está bien. Eso se ve muy feo, que su hermana esté dando besos por querer. No. Es mejor ayudar, que quizás no me lo agradezcan o quizás yo no puedo tener un beneficio a través de ninguna de ellas, pero yo sé que Dios me lo va a recompensar y yo estoy haciendo algo bueno. Mírame los cabellos, Miguel, ni al salón. Saludos. Hola, mi hijo. Hola, mami. ¿Cómo te están? Ay, todo bien. Mi sobrino, ¿cómo tú estás? Tranquilo. Mami, usted. Dios te bendiga. Amén. Aquí estaba hablando con tu madre, a ver si salimos de estos problemas, que me ayuden a alguien. Mire, estoy pasando por aquí para decirle que la casa, estamos considerando, usted sabe, para llevarlo ya a la casa, que se quede con ella. Pero va a ser puesta a mi nombre, la casa. Usted va a vivir en ella para que deje de pagar alquiler. ¿La casa? Sí. El apartamento. Ah, yo creía que era la casa mía. No. Usted sabe que ya la casa usted la perdió por pagarle deuda a Miguel. Nada, usted puede empezar a recoger para que se vaya al otro apartamento. Lo único que, vuelvo y le repito, va a estar a mi nombre. No la voy a poner a su nombre, porque si se pone a su nombre, usted sabe que usted fácilmente vuelve la hipoteca o es capaz de venderla para seguir pagándole deuda a Miguel. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. ¿Sabes por qué no va a pasar? Porque tú no vas a poner un pie, ni mucho menos tu fundillo, en un mueble en mi casa. Tú no entras a mi casa ya. Manita, pero ¿cómo tú me dices eso? ¿Vos vivís en la calle? Así mismo, ya tú eres un viejo, tú eres un hombre hecho y derecho, y ya yo estoy cansada de cargar contigo aquí. Ya yo no puedo más contigo. Usted va a resolver su vida y se me va. Tú ves. Miguel. Míralo bien. Y además ponla en nombre de Zuli, la casa. No, a mi nombre. Porque Zully es otra que le gusta mucho las vanidades y no quiero Y problemas. si tu mujer no quiere sacar otra vez después. No, va a estar a mi nombre. A mi nombre. Pero tú eres un títere de ella, Rafael. Escúcheme, Miguel. ¿Títere de ella? En cierto punto apoyo a mami en lo que le está diciendo, porque usted tiene muchos años viviendo con ella, pero ella es que lo mantiene. Usted no hace. pero Permiso. lo que yo hago no vale. Permiso. Usted no hace nada. Por eso vale. Usted, Que yo no haga nada, ¿vale? usted me excusa que usted es mi tío, tengo que guardarle cierto respeto, pero los abusos no son buenos. Entonces, si mami no quiere que usted vaya a la casa, yo apoyo que ella no vaya. Recoja su cosa, váyase para el campo, busque una habitación por ahí, lo que sea. Que haga su vida, porque ya yo me cansé. Busque una mujer, Me cásese. quedé sin nada, Miguel, resolviendo este problema. Entonces, mami, Manita. mire, permiso. Quiero que entienda algo. La mujer mía y yo es que vamos a hacernos cargo de mami y de mi hermana. Usted es simplemente mi tío. Sí. Yo no tengo que obligar a mi mamá ni obligar a mi esposa a llevar una responsabilidad con usted. Sí, pero una brechita de esa. Yo te dije a ti que yo limpiaba la piscina, que yo tenía dinero. No hace falta eso. Eso estaba desde hace tiempo. ¿Pero qué no va a hacer? Porque ya eso estaba... Quien lo hacía antes, porque ni para eso tú servías, para limpiar la piscina. Yo tenía hasta que pagar para eso, y tú eres el que más la usaba. Manita. Acuérdese, tío Miguel, que usted tiene todos los problemas del mundo arriba, la columna y todos los defectos. Por eso mi mamá me deja a mi suerte sabiendo todos los problemas que tengo arriba. Vaya Manita, para el campo cuando la otra familia, porque usted vino para acá porque iba a buscar un trabajo y tiene ¿cuántos años? Y no ha buscado nada. manita, pero tú y yo estábamos tranquilos antes de que te hablara del apartamento. Ya se te subieron por la cabeza. A mí no se me han subido. Tú sabes que ahorita viene el dueño de este apartamento y yo voy a deber 3 meses. ¿Eh? ¿Y quién lo va a pagar? Nadie. Entonces ya yo estoy cansada, ya yo cumplí. Si era que tenía que cumplir, ya cumplí contigo y ya basta. No, está bien. Ya Está basta. bien. Yo me voy a ir, porque ustedes se van a arrepentir de lo que me están haciendo. Algún día ustedes se van a arrepentir. A ti que te tenía en otro... Tú sabes que yo no me metía contigo, no te ofendía, siempre te apoyaba en todo. Y mira cómo tú me estás tratando. ¿Cómo lo Ok. estoy tratando? Y tú, que siempre he estado contigo a tu lado, en las buenas y en las malas. Cogiendo siempre ahí. todo. Miguel,
No todo es para siempre. ¿O qué tú pretendes? Que toda una vida hasta que yo fallezca o hasta que tú desaparezcas, yo tengo que caer contigo aquí. Pero que usted- No, te equivocaste. Pero ustedes tienen que decírmelo, no así en este momento, así, que me vaya así de repente, porque ¿Y usted entonces? sabe que yo no tengo ni uno, ¿para dónde voy a coger así de Ok, repente? tío, lo voy a hacer sencillo. Tranquilo. Yo le voy a dar 5,000 pesos para que usted pueda... 5,000 pesos, ¿para qué me dan 5,000 pesos a mí, Rafael? ¿Para Ah, qué me dan 5,000 pesos? ¿y ahora cuánto tú tienes en el bolsillo? Yo no tengo ni uno, por eso mismo, si tuviera algo más 5,000, yo te dijera porque tengo, pero yo no tengo, ¿para qué me dan 5,000 Pues, pesos? tío, Voy a alquilar una habitación en el Pues campo. muy sencillo. 5,000 pesos. Mira, Rafael, yo voy a hacer ya todo lo que ya a mí ya se me quitaron los abolengos, la clase, la media alta, todo. Mira, muy sencillo. No le dé los 5,000, No. que no le sirven para nada. Y a él que haga su vida, relax, por ahí. Exacto. Y no le dé los 5,000 porque no le van a servir para nada. Está bien. Cuídese, tío. No, yo voy a recoger lo mío. Pero primero le voy a decir algo a los dos. Lo que ustedes me están haciendo a mí hoy. Hace tiempo que debimos de haberlo hecho. Sí. Hace tiempo. Manita. Me dejaste sin nada, me quedé sin nada mientras tú disfrutabas en los casinos y buscando mujeres jóvenes para darle todos los gustos. Y yo forzando a mi hijo a que me hiciera todo a mí. Y también tú disfrutabas de eso. Ya basta, Miguel, ya basta. Mi vida va a cambiar. Porque cambia, Desde hoy aleluya. cambia. Sí, Desde hoy cambia. aleluya. Consígueme 10,000 pesos. Nadie sabe si me saco algo en el casino ahí. Oye. Y nos vamos. Es que no cambia. No cambia. Ya Usted no va a sacar cambió. ninguna ropa, mire. Por ahí usted se va. Para abajo. Lárguese. Pero oye, que le consiga 10 veces y se saca algo del casino. Pero yo te lo digo a ti, por eso es que he pasado hasta hambre y necesidad y de todo. Todos los días un cobrador, un prestamita. Y llama del banco y llama de aquí, Mami. y llama de allí. Yo estoy cansada Mami, ya. ya suelta el tema de Miguel. Ya Miguel Ya, salió. mi hijo, ya yo voy a Miguel hacer lo salió. que tú quieras, lo que Mire, tú digas ya. Yo solamente quiero, yo no pido mucho, yo solamente quiero que usted ya deje eso de estar de que aparentando lo que no es. Usted no va a vivir mal, no va a tener que pagar casa. Yo me voy a hacer cargo, y la esposa mía, de todo lo que usted necesita. Si tenemos que poner una persona para que le limpie y todo y le cocine, se hace. Pero por favor, deje esa altanería, deje de estar hablándole mal a la persona sin usted saber quién es la persona. Ya, mi amor. Que somos seres humanos. Ya aprendí la lección y no importa, mi amor. Mira, yo puedo comer arroz con huevo, arroz vacío, yuca vacía, batata, guineíto, lo que sea. Ya la clase mía ya no ni existe, mi amor. Ya yo le pedí perdón a Dios y dije que ya no importa que me vean. La cuestión es yo estar tranquila y Qué solita bueno, también. mamá. Ven, Y muchas gracias, mi hijo. gracias a ti, mamá. A veces uno cree que la familia es la gente que lleva tu sangre, pero la vida te enseña que familia también es quien respeta tu dolor, quien no te mide por tu ropa, quien no se burla de tu origen y quien no te cierra la puerta cuando llegas sin nada. Margaret no fingió ser pobre para engañarnos. Fingió ser pobre para descubrir quiénes éramos cuando creíamos que ella no tenía poder. Y ese día entendí algo que nunca olvidé. La verdadera clase no está en la casa donde vives, ni en la ropa que usas, ni en el apellido que cargas. La verdadera clase se nota en cómo tratas a alguien cuando crees que no puede darte nada a cambio.